Bien, ¿qué tal? Ezequiel, buenas noches, gracias. Hola ¿Qué Dora, tal? qué gusto verte. Primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Con todo el ímpetu y la primera vez que veo un acontecimiento tan justo. Bueno, muchas gracias Dora. Bueno, ¿qué nos está pasando? Yo estoy preocupado, anoche tuvimos una tribuna de desempleados, quebrados, la verdad con una realidad angustiante y mucha gente que me pasaba a mí, le pasaba a los compañeros que mientras hacíamos las notas les decían preguntale a quién votaron. ¿Lo votaron a Milei? Que se jodan. ¿Qué crueldad puede anidar para que digan que se jodan por haber votado? Aunque uno no comulga nada, venimos hablando desde hace tiempo, todo lo que... Pero digo... ¿Eso no es también mensajes de la derecha que van ganando, digo, sí, de claro. odio y Yo de creo crueldad? que una pequeñez fascista es siempre un acontecimiento transubjetivo, ¿no? La verdad es que hay como decir, hay algo muy desaforado que surge frente a la evidencia de que hay gente que probablemente votó, con certeza votó, dado el ímpetu del voto, y luego... efectivamente está en un padecimiento atroz. Pero bueno, yo creo que esa retaliación es infeliz, de todas maneras, ¿no? No vale la pena de ninguna manera porque nos indigna más. Lo que hay que hacer es ver cómo remontamos esta dura circunstancia en que hay gente que votó contra sí, claramente, ¿no? Que hay muchísima gente que efectivamente... Y Dora, además eso, y ahora después lo vamos a hablar también... ¿Por qué se produce eso? Porque anoche estaba acá un dirigente de la UON de Firmat que nos contaba. La única, no sé si lo escuché, viste. Bueno, Firmat, 20.000 habitantes, la única fábrica. Cosa que me estaba informando ahora, que anoche mientras él estaba acá, una de las dueñas fue y vació toda la empresa. Se llevaron todas las cosas. Así que van... En cualquier acabo momento de estar, cierran. Pequeña nota, con el intendente de una localidad de Santa Fe. Brillante intendente Gonzalo, de María Teresa, y me cuenta que efectivamente hay una circunstancia. La pregunta ¿por qué? Es... ¿Por qué votan? ¿Por qué es metafísico? Conviene no hacerla, porque vamos a llegar a la sustancia metafísica. No, lo que tenemos que tratar de explicarnos es de explicarnos cómo es que hay un fermento. Ezequiel viene de Europa y justamente cómo hay un dispositivo un poco, ¿cómo diré?, de libre disponibilidad en las sensibilidades, en las emociones, sobre todo de capas juveniles, que es lo que más preocupa. El problema está en comprender mejor qué es lo que pasa. Yo creo que tenemos un cambio importantísimo de sensibilidades políticas, que ha ido transcurriendo a propósito de una serie, yo diría, de dimensiones, de factores y de tal, que sería largo ponernos a discernirlas acá, pero creo. De todas maneras, también hay una transformación de la estructura social y económica argentina. Sí. Yo vivo diciendo, en 40 años desapareció 1.200.000 trabajadores del sector 2 de la economía. Aquella fuerza de trabajo que... en la que efectivamente teníamos tal, yo siempre digo, ¿no?, para quienes éramos jóvenes y queríamos transformar esta durísima realidad social, teníamos una sola ensoñación tal vez. A la noche decíamos, bueno, está la bendita clase obrera, ¿está claro? Claro, es decir, había una apuesta, y hoy hay unas, por supuesto que existen clases trabajadoras, pero no existe aquel macizo de trabajadores. Solo cierro con algo. Francia tenía hace 45 años, 50, alrededor de 40% de su población económicamente activa en el sector 2 de la economía. Industrias, manufacturas y demás. Hoy tiene el 20%. ¿Qué quiere decir? Que hay una disponibilidad emocional, subjetiva, que ha cambiado y que, como digo, las permutas no son válidas. No es que tú puedas permutar. Es una cuestión de entender mucho más lo que está ocurriendo con nuestras sociedades, ¿no? Ezequiel. A ver, por lo que mencionabas al principio, de lo que implícitamente estamos hablando es de la reacción frente a la crisis económica, la crisis social, la crisis política también. Entonces vos decís, bueno, hay una reacción instintiva, espontánea, que es esta que mencionabas, inclusive de votantes que hoy están en la oposición a Milei,
compartir el modo de hacer política de Milei. A mí me sorprende. Hoy Sí. hice el ejercicio en la radio y me abrumaban los oyentes que decían, no, Gato, estás equivocado, que se jodan por haber... No, a mí me duele una reacción Tu así por observación parte... y la sensibilidad de ustedes que discutieron eso es la adecuada, y esto hay como muchas pruebas. Por ese camino lo único que vas a replicar es la política de Milei. O sea, Claro, no hay un espejo a claro. Milei que lleve a una política diferente. La otra clave sería, Dora habló de transformaciones en la economía y en las subjetividades. Está un poco la idea de que Milei despierta estas pasiones tristes, el odio, la crueldad, se nutre del resentimiento. Y lo otro que despertó, que también apareció en las elecciones, fue un dato que se destacó, es la apatía, la resignación, ¿no? Entonces, hay dos pasiones ahí que están activas políticamente, la crueldad y la apatía. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué no hay algo que cobre fuerza capaz de oponerse a esa resignación Claro. y a esa apatía? Porque ahí también yo preguntaría, porque, a ver, el votante de Milei, disciplinadito como toda la derecha, fueron a votar por Esper, fueron a votar por alguien que está ligado al narco, le importó un bledo que Esper, todo lo que hablar. En cambio, mucho votante peronista no fue a votar, se quedó en su casa. Y eso también es un acto de irresponsabilidad cívica. Sí, de un lado hay responsabilidad, digo, también ahora que estamos a fin de año y como reflexionando un poco hacia adelante, está la idea de cómo se genera ese entusiasmo, tal vez hay, o sea, venimos de experiencias donde fueron años difíciles para el progresismo, en los años de gobierno, la pandemia, etcétera. Eso tuvo una continuidad, un poco a los tumbos, y uno diría, bueno, de cara a los 2 años que faltan para la próxima elección presidencial, hay una necesidad de ideas nuevas y de repensar un poco. Bueno, está, claro, ahí. Hoy a la mañana, te lo consulto, Dora, porque vos lo viviste también, alguien me decía, me ponía el ejemplo de Chacho. Dice, Chacho interpretó muy bien en el 95 la sociedad que había dejado el menemismo. Es verdad. Interpretó la gente y así fue exitoso. Sí, Digo, lo que pasa hoy es que se consumó. interpretan los dirigentes, Bueno, interpretan a ver, la nueva sociedad de la que ustedes estaban hablando. Yo lo que pienso, creo que Ezequiel y tú estarás de acuerdo también, hay quiebres. Evidentemente no hay la monotonía que se acordaba antes. Este grupo social tiene una cierta decisión transubjetiva que también lo lleva a una posición política, ¿no? Eso se ha desdibujado mucho. Lo que no quiere decir que Argentina haya perdido. Por ejemplo, hay países más desdibujados en América Latina. Por ejemplo, Brasil. En Brasil hay que ver, Lula es Lula, pero Lula es muy difícil que haya una herencia inmediata. De hecho, cuando Lula estuvo detenido... Perdió. Perdió. Entonces, digo que no es para consolarnos. Quiero decir que hay identificaciones que se han ido perdiendo. De todos modos, yo sigo apostando a la condición humana íncita, como decía Roberto Rossellini, y sigo pensando que hay ciertos estremecimientos. Claramente estamos en una época de hipercrisis. Yo vaticino con todo el optimismo que me caracteriza, sin embargo, digo, el próximo año va a ser muy duro, muy difícil. Y muy difícil porque efectivamente va a haber desgajamientos y va a haber seguramente todavía la imposibilidad de construcciones inmediatas. Yo creo, de todas maneras, que hay muchas reservas en mucha gente que por ahí no está todos los días, no está en el punto ese de conocimiento público tan exitoso. Pero en fin, habrá que hacer una construcción, yo creo además, y lo voy a decir con toda la fuerza de mi energía de tantos años, que no vamos a perder, que efectivamente hay que apasionarse con motivos que sean muy positivos, con motivos muy positivos, con motivos que reenganchen, ¿no?, esas posiciones que están en un tránsito un poco entre el azoramiento, y sobre todo hay que ver lo que vos decías, Ezequiel,
la magnitud que a veces tiene el resentimiento, ¿no? Y hay gente que tiene resentimientos por un malestar en la cultura, ¿no? Y hay otra gente que tiene resentimientos, como diré, más estructurados. Pero bueno, hay que pensar en que efectivamente el colectivo se debe encontrar. No creo absolutamente en una desistencia societal humana a una cierta transformación positiva. Es demasiado cruel lo que transcurre. Buenas noches, Dora. ¿Y cuáles crees que pueden ser esas pasiones que movilicen en una época como esta? No, por supuesto, no pueden venir de lo extropolítico, no pueden venir de lo extra, no pueden venir de Marte, de Saturno. Tienen que venir efectivamente de ciertas constituciones que permean nuestra sociedad. Yo creo que hay, obviamente, que configurarse unas ideas muy generosas. Yo pienso mucho en la generosidad de la sinceridad de las lideranzas políticas. Yo creo absolutamente que hay algo entrañablemente en las figuras que hacen a la cierta dimensión de la política que pueden ser transformadoras. Pero a veces no hay que ir también, tal vez, a lo más sencillo. No sé, me quedo pensando, hoy la gente tiene 3 laburos, 4 laburos para poder llegar a fin de mes y no pasa tiempo con su familia, con sus amigos, no practica el deporte que le gusta o no va a lo que le gustaría ir al teatro, al cine, ¿no? Porque no tiene tiempo para vivir. Es verdad, no sé qué piensas, Ezequiel. La sobreexplotación, la sobreprecarización, todo eso estaba y fue a las elecciones. Y todo eso terminó en un escenario donde las elecciones las ganó Milei. Claro. Yo creo que hay... La motosierra, que nunca se había visto en una campaña política. Sí, hay una energía social, que es la que mencionaba Dora, que resiste. Inclusive vos podés hacer el juego interpretativo de la diferencia entre la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fue en parte defensiva, ¿no? Era que la motosierra no entre en los municipios de la provincia, y lo que pasó en octubre, cuando se discutía la política nacional. A mí me parece que hay una energía social, hay un entramado también de sociabilidad que todavía resiste a Milei, pero no encuentra un cauce a nivel de una propuesta política nacional. Bueno, a mí me parece que hay mucho para revisar, hay mucho para recrear, y eso es lo que después uno ve como resignación y apatía. Claro. Cuando eso no está, termina monopolizando la escena. Exacto, monopoliza que enamoren. La escena. No hay alternativas que enamoren. La política requiere de actos apasionados. ¿Sí? Sí. Quien se mete en política y efectivamente es frío como un hielo, puede hacer un trastorno momentáneo. Pero la verdad es que esto es notable. Y yo creo que hay gente que que es apasionada en torno de ciertos objetivos fundamentales, que son los que queremos, ¿no? Son los objetivos de lo colectivo. Es imposible que se pueda ir adelante con una migración tan brutal de los sentidos históricos de este país. Justicia social como un vilipendio es una cosa extraordinariamente esotérica, ¿no? Sí. Entonces, en fin, yo apuesto a esa cuestión. Ahora, forjarse lideranza no es tan fácil. Y tampoco está todo tan escrito. Hay gente que tiene mucho carisma y parece que no lo tuviera, ¿no? Y hay gente que por ahí se puede reinventar un buen carisma. Lo carismático me parece esencial. De todas maneras, digo, para las propuestas apasionadas. Porque si no la gente tampoco tiene, ¿no? Pero yo apuesto, hago una apuesta, hago la apuesta, la vieja apuesta goldmaniana, ¿no? Veamos. Que es Pascal Goldman. Confiemos. Gracias, Ezequiel, Gracias. Un gustazo, gracias, Dora, como siempre. No, por favor, gracias. Gracias. Bueno, son debates que hay que dar, y hay que empezar a debatir mucho con apasionamiento, volver al apasionamiento en la sociedad argentina.